Hola papá, Leco, Marcelo, rápido Marcelo, ya te doy entrada, les quiero contar a todos, bueno vamos a esperar un poquito que se vayan uniendo, que se vayan conectando y les cuento que hoy vamos a tener un Instagram Live con Marcelo Gio, que ya está conectado y ya le vamos a dar entrada. Marcelo, Hola, ¿cómo andás? muy bien, Eh, aquí de noche, ya aquí en Madrid. ¿Sí? ¿Cuántas? 5 horas más, ¿verdad? 5 horas, sí, son las 11 de la noche aquí. Te hicimos quedarte hoy sábado de noche. No, no, igual estamos aquí, así que Pero eso. salimos poco, igual. Bueno, encantado, ni que hablar que encantado. Mientras vamos esperando que se conecte, súper puntual, Marcelo. La verdad que creo que de nuestros invitados ha sido el que casi me gana a mí, antes que yo entraste. Sí, sí, es la costumbre, digamos, Sí, bien. de hacer vivos y de conectarme y la costumbre de estar con teletrabajo y con eh, reuniones a través del campo digital y entonces uno termina siendo, por lo general soy una persona puntual. Es más, te diría que obsesivamente puntual. Eh, Marcelo, y sos argentino y estás viviendo en España. sí, sí, soy argentino, me fui de Argentina hace más de 10 años. Anduviste Primero por Chile, estuve por leyendo. Perú, viví en Perú 6 años y un poco más de 6 años, y ya van 4 aquí en Madrid, en España. Así ¿Y qué te, que, bueno, dime. te quería presentar un poco, básicamente, vos decime si me olvido de algo, siempre estilo un poco hacer yo las presentaciones, pero bueno, Marcelo Gio, no es Guío, es Gio, argentino, como decía, actualmente viviendo en España, docente, speaker internacional, consultor en branding y gestión de estrategia de comunicación, creador de un concepto llamado Oxito Brands, del cual vamos a hablar mucho hoy, y escritor de varios libros como Oxito Brands, Marcas Humanas para un Mercado Emocional, y sé que estabas trabajando en un libro, no sé si ya salió, que se llama Bio Branding. Está en proceso, ya. Está en proceso de Sí, salir. sí, sí. Eh, Marcelo, bueno, contarles a todos que este live, siempre los live los dejamos colgados en el correo de la semana en YouTube, así que, bueno, para que se pierda algo o después se lo quiera recomendar a algún amigo o conocido, lo vamos a subir a YouTube en el correo de la semana. Primero, Marcelo, preguntarte, debe haber mucha gente como yo que no tiene bien claro cuál es el concepto de branding. ¿Qué es branding? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y todo el mundo hace, ¿no? Hoy se habla mucho de branding y en general no se habla apropiadamente sobre lo que es. Yo siempre doy una definición muy sencilla, inicial, que es más fácil de entender, digamos, que branding es gestión estratégica de marca. Es decir, articular todas las acciones, todos los recursos, con el fin de consolidar una determinada marca en un posicionamiento deseado, en un contexto determinado, y que este proceso de articulación a través de esta gestión estratégica te permita no solo ese posicionamiento, sino mantener consistencia, coherencia en cada una de las manifestaciones de la marca como intangible, es decir, no solo como suele decirse muchas veces equivocadamente, que hacer un branding es hacer un logo. Y el logo es una parte del branding, digamos, el logo, el isotipo, el logoisotipo o imagotipo, como quieren llamarlo, en cada caso, no es otra cosa que la emblemática de la marca, es un elemento representativo de la marca, pero la marca es un intangible. Y administrar todos los puntos de contacto de ese intangible con los distintos públicos internos y externos es parte de la tarea del branding.
Y ahí te animás, porque yo estuve investigando algunas charlas tuyas y vos hacías mucho hincapié en la diferencia, y lo acabas de decir, pero capaz que vale la pena profundizar un poquito más entre la diferencia entre el branding y el marketing. ¿Cuál Mm. es esa diferencia? Es, es- a ver, en general tiende a creerse que el marketing es branding. Y lo que yo planteo en todo momento es que el marketing es una parte fundamental del branding. Es decir, si el branding es la gestión estratégica de la marca, el marketing es el área que administra a la marca en términos de su posicionamiento en el mercado y en lo que tiene que ver con, digamos, la parte de comercialización, de posicionamiento, como decía antes, de la marca, pero es una parte de la estrategia de branding. Cuando hablamos de branding, incluimos el marketing, la publicidad, las relaciones públicas, el diseño, ¿sí? Cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes configuran la idea de la marca y gestionar el sistema de relaciones que se establecen en cada una de estas áreas para consolidar un posicionamiento determinado, llegar a tus audiencias con un discurso específico, entendible, concreto, único, diferenciador, y gestionar todos los puntos de contacto con los cuales tú te relacionas con tus audiencias, esa es la tarea del branding. El marketing tiene que ver con la mercadotecnia, tiene que ver con las técnicas fundamentalmente que hacen que un producto entre en un determinado nicho o segmento del mercado, que se posicione de una manera particular, que se pueda vender de la mejor manera, que entienda cuáles son las variables comerciales y de comunicación también que ayudan a que un producto se consolide en un posicionamiento específico, pero eso es una parte del branding. Entonces el branding es el paraguas que integra a todas estas actividades. El marketing es una parte fundamental en la construcción de una marca, pero no es el branding, ¿sí? Y ahí, Marcelo, Perdón, y acá, mis amigos marqueteros este, se enojan cuando digo esto, pero la realidad es esa. Es decir, esto es como decir que, te doy un ejemplo muy sencillo. Eh, el fútbol sin una pelota no es fútbol, pero la pelota no es el fútbol. El fútbol es la exacto. articulación de un montón de cosas. Los equipos, el referee, el estadio, la cancha, los banderines, las reglas, el público incluso, todo eso configura la idea del fútbol. La Exacto, pelota, sin pelota no hay fútbol, sin exacto. marketing no hay branding, No ¿sí? hay brand. Pero la pelota no es el fútbol, ¿sí? Es un elemento fundamental para que exista. Muy buen ejemplo, la verdad, súper, súper gráfico. Y acá viene la pregunta, ¿y cómo vos pudiste relacionar la oxitocina? Yo he leído, estuve leyendo hace poco un libro, La oxitocina, la molécula de la felicidad, Uh de -huh. Paul Sack. Exacto. Pero para los que no saben es, contanos un poco qué es la oxitocina, obviamente un elemento químico en nuestro cuerpo que se segrega en ciertas situaciones, y cómo o por qué lo uniste en este nombre llamado oxitobranding. Bueno, en realidad lo nombras a Paul Sack. eh, Paul es la base, digamos, los estudios de Paul son la base sobre la cual yo empecé a elaborar la teoría de Oxytorance. De hecho, tuve la suerte y el placer de compartir con él unas conferencias en Buenos Aires hace Mirá que- muchos años, en el año 2011, que ahí nos conocimos justamente, y Paul fue muy generoso conmigo además en ese momento. Es más, él pidió que mi conferencia fuese a continuación de la de él, mirá, y que la parte de Q&A, de preguntas y respuestas, la hiciéramos juntos, mirá, porque mirá. la postura de Paul cuando se enteró que yo había desarrollado un libro que tenía que ver con el tema de la oxitocina y las marcas, y cómo todas las investigaciones que él llevó adelante con su equipo podía trasladarlas al universo de la marca, se interesó mucho. Incluso hay una, siempre cuento de hecho en la edición nueva de Oxitobrance, la edición 10º aniversario, cuento por primera vez de dónde sale todo esto, ¿no? Y cuento una anécdota muy curiosa en ese momento con Paul, que cuando terminamos todo, estábamos conversando, y me dice, él, quiero agradecerte porque tú le has dado a mis estudios
una perspectiva que yo nunca le hubiese dado. Claro. Y yo lo miro Una y le digo, aplicación. claro, y lo Aplica- miro y le digo, perdón, yo debo agradecerte a ti porque tú le has dado a mi teoría algo que yo en 5 vidas no le podría haber dado, que era el Claro, fundamento científico, ¿no? exacto. Se rió, la verdad que fue muy, muy generoso y muy amable, es una persona muy amable. En ese momento todavía su libro no había salido, hablé con él y me contaba justamente de su libro. Él hacía muy poquito había hecho un TED que fue muy famoso, el TED de los abrazos y cómo los abrazos generan oxitocina. De Sí, ahí el apodo que le pusieron de Doctor Love. sí, Y me contaba en ese momento que estaba escribiendo un libro justamente sobre esto, que era The Moral Molecule. En realidad, en inglés, el libro se llama The Moral Molecule. En la traducción al español le pusieron la molécula de la felicidad. Y es donde cuenta la importancia de la oxitocina en la construcción de relaciones interpersonales y en la construcción de vínculos de confianza y afectividad. De esos estudios, que no eran libro en ese momento cuando nosotros empezamos a trabajar sobre Oxytobrands, eh, tuve acceso a esos estudios, casi te diría por casualidad. En realidad, mi esposa fue la que, investigando, me pasó en un momento la información, porque yo estaba buscando algo. Retrocedo un poquito. Cuando, por el año 2007, 2008, sí, 2007-2008, me habían ofrecido escribir un libro sobre branding emocional, una editorial. Y yo le planteaba al editor en Argentina en ese momento que no tenía sentido que yo escribiera un libro sobre branding emocional, si bien era un tema que yo venía trabajando hacía tiempo, porque ya existía un libro llamado Branding Emocional, Emotional Branding, de Marc Gobet, y acababa de salir hacía 5 años, más o menos, Love Marks o Lab Marks de Kevin Roberts, y me parecía como que no tenía demasiado sentido. El argumento en ese momento del editor era que, bueno, finalmente serías el primer iberoamericano en escribir sobre escribí. esto. Y si bien era un argumento de marketing, a mí no me convencía demasiado. Esta es la realidad. Pero además no me convencía porque para mí la cuestión del enamoramiento de las marcas tenía que ver con aspectos mucho más amplios aún, que simplemente digamos así, una cuestión de mensajes, una cuestión de imposición publicitaria o temas sociales, etcétera. Entonces, me parecía que si nos planteábamos como una hipótesis inicial que estábamos enfrentándonos o desarrollando marcas en lo que empezábamos a llamar un mercado emocional, mi planteo era, si al mismo tiempo, en esta hipótesis, nosotros trabajamos a las marcas con características humanas, generalmente cuando hacemos una estrategia de branding, por ejemplo, o cuando se empieza a trabajar el branding realmente de una marca, entre otros aspectos, uno de ellos tiene que ver con la personalidad de la marca. Y generalmente la personalidad de la marca se la asocia a aspectos humanos. Eh, un ejemplo sencillo, tu marca es hombre o mujer, de qué edad, qué tipo de relaciones mantiene con sus amistades, cómo se presenta al mundo, etcétera. La hipótesis entonces es, si en este mercado emocional humanizamos a las marcas, ¿sí? Podríamos decir entonces que a la marca le corren las generales de la ley de las relaciones entre personas. Exacto. Obviamente haciendo esto una, Un paralelismo, claro. no ser lineal ni literal, ¿no? Pero quiero decir, como hipótesis de trabajo. Entonces lo que había que investigar era por qué nos enamoramos finalmente. Si nos enamoramos de las marcas y a las marcas tienen una forma vinculante con las personas, y que se enamoran estas personas de las marcas, bueno, habría que empezar a investigar por qué nos enamoramos, por qué confiamos en alguien, cómo nos relacionamos con los demás. Y ahí empezamos a investigar qué cosas pasaban con nosotros mismos en la bioquímica de nuestro cuerpo frente a situaciones que tienen que ver con conocer a alguien, con intimar con ese alguien, con confiar en ese alguien. Ahí es donde aparecen los estudios de Paul Sack, y fue casi, te diría, amor a primera vista. Es decir, los aspectos que Paul y su equipo concluían, digamos, en esto, nos permitía a nosotros entender que macheaba perfectamente con la idea de marca. Eh, y entonces ahí sí aparece la oxitocina. La oxitocina la generamos de forma natural en nuestro cuerpo, para hacerlo corto, este,
frente a situaciones de placer, felicidad, alegría. Es decir, que cuanto mejor estamos con alguien o con la idea de alguien, porque esto es lo otro que nos permitía confirmar de algún modo la hipótesis, no estamos Exacto. hablando de la presencia física necesariamente de alguien, sino que además podíamos pensar, si pensamos en alguien con quien nosotros tenemos una relación de afectividad, de confianza, etcétera, empezamos a generar nosotros mismos oxitocina. Basado en rioplatense, nos empezamos a dar máquina, ¿sí? Y esa máquina pone en acción nuestras hormonas, entre ellas la oxitocina, nos sentimos bien, nos sentimos felices, y solo con la idea del otro. Cuando además conectamos con el otro a través de una serie de mensajes positivos, nos empezamos a dar máquina uno al otro ahora. La marca me Exacto. dice cosas buenas y yo le devuelvo cosas buenas. Entonces, la teoría de Oxito Brands lo que plantea es, y bueno, cuando se produce este acercamiento, se genera lo que yo denomino un círculo virtuoso de afectividad y confianza, que se retroalimenta permanentemente y que solo se rompe justamente cuando se quiebra la confianza. Exacto. Eh, entonces, pero lo interesante además de las oxitobrands es que cuando establecen este vínculo afectivo y de confianza con las personas, están mejor preparadas para un momento de crisis. Poniéndotelo otra vez con un ejemplo muy sencillo, le perdonamos muchas más cosas a la gente que queremos que a la gente que desconocemos, ¿sí? A un desconocido probablemente no le perdonemos prácticamente nada, mientras que a alguien que queremos y conocemos seguramente trataremos de entender las motivaciones si comete un error. Y esto nos pasa con algunas marcas. Las marcas queridas, que reconocen además un error, es decir, que no traicionan la confianza, Claro. eh, tienen un potencial afectivo muy sólido que hace que las personas les permitan que de vez en cuando cometan errores. Mientras que aquellas marcas que no son queridas, al primer error, la gente se va con otra. En líneas generales, la teoría Oxitobrands plantea eso, la relación uno a uno entre una marca y sus audiencias, pero como individuos, y en este círculo afectivo de círculo virtuoso de afectividad y confianza, que les permite, obviamente, consolidar el posicionamiento, tener una presencia permanente en el imaginario colectivo y en el imaginario individual, eh, y que al mismo tiempo, y acá vamos a los papeles concretos, cuando me preguntan, bueno, todo se trata del amor, sí, y del dinero. ¿Por qué? Porque una marca que está consolidado su posicionamiento, es creíble y querible por sus audiencias, ¿sí? Está en mejores condiciones de proponer un producto o un servicio, no va a tener que trabajar tanto en convencer a alguien porque hay un antecedente que hace que esta gente le crea y la quiera, y por lo tanto cada nuevo lanzamiento, el efecto Apple, por darte un ejemplo muy sencillo, es ansiosamente esperado por mucha gente y, digamos, tienen una base crítica de venta asegurada. Claro. Entonces, no es solo una cuestión de qué lindo, qué emocionante. A veces se cree que esto de ser una marca emocional tiene que ver con hacer llorar a la gente o hacer... No, no, tiene que ver con esto de quererlo. Eh, y bueno, y en ese lugar, obviamente estás en mejores condiciones que tu competencia. Excelente, súper bien explicado, Marcelo. Yo dividí un poco quería como hacer esa intro para bajar un poco a tierra el concepto Ujú. de Oxito Branding, pero dividí un poco la entrevista en dos partes. Primero hablar un poquito y más rápidamente sobre los consumidores o la audiencia, vos haces una diferenciación, Ujú. y después hablar del desafío de las empresas. Pero Vale. primero enfocarnos un poquito en los consumidores. Algo ya pudiste adelantar con lo que acabas de decir, pero en ese título del libro que se llama Marcas humanas para un mercado emocional, ¿a qué te referís vos con un mercado emocional? Básicamente que la decisión de compra es emocional, no lo digo yo, lo han dicho cantidad de autores. De hecho, Kevin Roberts en Love Marks plantea que mientras, él dice, y yo lo cito en Oxito Brands, mientras la emoción lidera las acciones, la razón lidera las explicaciones. La compra
en general, salvo de cuestiones de primera necesidad, obviamente, pero la compra en general es emocional. Es decir, cuando decimos uno compra con el estómago, no con la cabeza. ¿Eh? Eh, entonces, en un mercado de consumo estamos hablando, no en un mercado de consumo maduro. Sí, obviamente, en una sociedad en crisis, en un mercado sin oferta, bueno, estamos hablando obviamente en un mercado más o menos maduro, con una buena capacidad competitiva entre distintas ofertas, ¿sí? Y con una sociedad que tenga un mínimo poder adquisitivo en un mercado, obviamente, de consumo. En ese contexto, digamos, la decisión de compra es generalmente emocional, salvo las excepciones de las que hablé. Vos ponías un Entonces, ejemplo sí, muy, muy gráfico, que capaz que lo podés contar acá porque vale la pena en una de tus charlas, de una señora que va a comprar, o un señor que va a comprar unos zapatos de cuero de 500 sí, euros. claro, Capaz sí, que sí, lo podés hacer. siempre cuento este tipo de anécdotas, ¿no? Es decir, cuando uno va, ve un par de zapatos en una vidriera y dice, wow, los quiero, mira el precio, bueno, eh, 500 euros. Llegas a tu casa, tu esposa te dice, ¿qué traes? No, nada, me he comprado un par de zapatos. Ah, qué bonito, ¿puedo verlos? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto ha costado? Que ahí hay otra discusión también larga. ¿Cuánto ha costado? Bueno, no importa lo que ha costado, mira, son unos zapatos fantásticos, muy cómodos, además tienen una particularidad, están hechos con un cuero especial que está tratado por unos monjes en el Tíbet, que son ciegos además, parte de las utilidades de la venta de estos calzados van a una aldea de refugiados, eh, sí, sí, pero ¿cuál fue el precio? Bueno, el precio fue más o menos, y cuando tú dices, bueno, 500 euros, pero 500 euros has pagado un par de zapatos, bien, ahí está el punto crítico de la relación. Es precio y valor. Eh, Cuando uno compra, y la compra es emocional, tiene que ver con el valor. Y el valor es lo que uno está dispuesto a pagar por un determinado producto o servicio. El precio es una variable de mercado. Es decir, si en el mercado no existen zapatos de 500 euros, habrá que trabajar mucho en posicionar este premiumness en estos zapatos y explicar toda esta historia para justificar de alguna manera, otra vez, mientras la emoción lidera las acciones, la razón lidera las explicaciones. Entonces, para que la razón pueda justificar y no fundamentar la decisión de compra. Eh, la realidad es lo que para mí es valioso puede que no sea valioso para ti. Eh, el caso ideal de un producto es cuando tanto sus consumidores como las audiencias en general no tienen en cuenta la variable precio, sino la variable valor. Y entonces ahí, obviamente, si todos coinciden en la variable valor, bueno, el precio ya podrá ir acomodándose al mercado o cuanto más valor tenga, obviamente más se aleja del precio estándar de mercado. Entonces, cuando tú tienes un producto muy valorado, tienes la posibilidad de que el gap entre costo-precio suba a partir del valor. Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué una marca es importante? Porque una marca es una fuente de valor. ¿Y por qué es una fuente? ¿Qué significa ser una fuente de valor? Dicho muy sencillo, que el gap, el salto entre costo, el costo de producción, etcétera, etcétera, y precio, que lo establece en un promedio del mercado, sea cada vez más alto. Entonces, cuanto más valoren a tu marca, más pagarán el precio en el mercado. Excelente. Y ahí vos hacías referencia también que hace unos años el consumidor era, decía, yo soy lo que tengo, Uh -huh, y ahora ese consumidor ha cambiado y ya no dice, soy lo que tengo. El ser uh -huh. está por encima del tener. ¿Por qué se ha dado un poco ese cambio de tendencia? Yo creo, en algún momento yo hacía la broma que a partir del año 2000 vino la New Age del branding, ¿no? Es decir, esto de recuperar valores humanos, ahí se enfoca Oxitobranza además, ¿no? Marcas que establecen como punto de partida valores humanos trascendentes que podamos compartir y que si el producto es un medio o la marca es un medio para
de alguna manera ayudar a que ciertos valores humanos estén más presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde ahí. Eh, pero digamos que, a ver, eh, ¿cómo podría explicarte? Me parece que tiene que ver más con esto de que las personas estamos un poco hartos del consumo por el consumo mismo. Hasta la década de los 90 del siglo XX, eh, lo más importante, por ejemplo, el momento cúlmine del yuppie, digamos así, del lobo de Wall Street, del negocio financiero, de tener muchas cosas que se mostraban. Los 80s y los 90, sobre todo del siglo XX, han sido muy significativos en esto. Entraron en un momento en crisis y a partir de eso las personas nos dimos cuenta, obviamente, que las cosas importantes no necesariamente se compran con dinero. Es más, las cosas más importantes no se compran con dinero. Y entonces a partir de eso hay una especie de volver hacia atrás. Eh, Todo esto arranca, si hago historia, tiene mucho que ver con la posguerra, con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en los Estados Unidos particularmente incentivaron la idea del consumo como una forma, por un lado, de recuperar la economía en un mercado gigantesco como el de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también con la necesidad de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en Europa también, de volver a disfrutar de la vida, volver a recuperar lo que se había perdido durante estos 5 o 6 años de conflicto mundial. Y esa escalada tuvo su punto cúlmine, digamos así, en la idea de consumo a fines de los 90. A partir de ahí, ya con una, más allá de los conflictos, pero digamos con una situación mundial un poco más estable, con una economía también con cierta idea de estabilidad, bueno, la idea del consumo ahora tenía que ver con sentirme bien, porque lo que era importante era lo que soy una persona, lo que tengo es un complemento de lo que soy. Hasta ese momento, este proceso acumulativo que me definía a mí como un sujeto social, ya no tenía demasiado sentido. Entonces, ahora la definición, yo como sujeto social, soy mucho más que lo que tengo. No significa que no consuma, sino que mi forma de consumir ha cambiado. Y creo y estoy convencido que tiene que ver con esto de ser por sobretener. Y las marcas lo han entendido. Si te fijas, el discurso de las marcas a partir del año 2000 empieza a cambiar y se centra en este tipo de valores, ¿no? Tú eres importante. No importa, vas a usar mi pantalón, ¿sí? Pero lo importante eres tú. Tú eres el centro de esta sociedad. Tú eres quien va a transformar el mundo. Tú eres, es decir, las marcas empiezan a entender que tienen que correrse de este centro en el cual son una especie de dinamizador exacerbado del consumo para dar lugar a las necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente tienen que ver con la autoexpresión, tienen que ver con esto de sentirnos trascendentes, con esto de ser como somos, y las marcas que lo entendieron justamente empezaron a consolidar este posicionamiento afectivo y entra esta visión del mercado emocional. Yo creo que lo resumís muy bien en una frase que decís que las marcas tienen que lograr o hacer sentir a los consumidores de que son personas ordinarias capaces de hacer cosas extraordinarias. Es una Absolutamente. frase muy interesante. Incluso, mira, durante esta pandemia, hablando también en algún vivo, eh, no recuerdo, sí, en un vivo que había hecho con mi amigo Andy Stallman también, estábamos hablando sobre branding y sobre el tema de la pandemia, muy al principio de todo esto, y había algo que se hablaba mucho, ¿no? De los héroes de la pandemia, ¿no? Los sanitarios, el personal. Y a mí me parecía que decirles héroes, curiosamente, era una forma de quitarles relevancia. Porque los héroes y los superhéroes, ¿no? Les ponían la capa a las enfermeras, ¿no? Como una superhéroe. Los héroes son personas que su cotidianidad, digamos así, su cotidianidad es esta cosa extraordinaria.
Y a mí lo que me parecía más importante en todo fenómeno en el cual todavía estamos eh, metidos, era que eran personas que se habían preparado toda su vida para trabajar en esto que estaban haciendo, personas ordinarias con una vocación, pero que han hecho un esfuerzo extraordinario en una situación que nos ha superado a todos. Y creo que es mucho más valioso eso que la idea de creer que son superhéroes. Es mucho mucho más más real. valioso, claro, y es mucho más valioso el hecho de que alguien da un esfuerzo extra de sí, que no es alguien improvisado, es alguien que ha estudiado, que se ha preparado, que hace mucho tiempo que trabaja para esto, pero que da todo de sí, ¿sí? En un esfuerzo extraordinario, siendo una persona común y ordinaria en el buen sentido. Por eso yo creo que es valioso. Y entonces, claro, cuando hablamos de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y me parece que este es el punto en el cual muchas marcas han entendido también. Entonces no se trata de el pensar en el consumidor ideal, aquella persona que tiene una vida de ensueño, ¿sí? Sino en aquella persona real, concreta, que tiene la posibilidad por momentos de ser una persona extraordinaria. Porque todos, en alguna medida, en algún momento de la vida, somos extraordinarios. Para alguien lo somos, seguramente. Y me parece que eso ha ido justamente cambiando el discurso, ha ido cambiando la estrategia de comunicación, ha ido cambiando la publicidad. eh, de una cosa, si te fijas, las publicidades de hace 20 años eran muy épicas en muchos sentidos y fueron mutando a publicidades mucho más íntimas, más personales, más humanas, más reflexivas, más con lo que tiene que ver con el interior de cada uno de nosotros. No es casual. Es decir, las marcas entienden, generan por un lado tendencia, pero fundamentalmente las marcas líderes son las que entienden cuáles son las problemáticas, cuáles son los intereses, los deseos y las necesidades de las personas. Esas marcas que entienden eso son las marcas que lideran el mercado. Marcelo, se nos fue media hora, es una temática súper interesante. Me quiero meter de lleno ahora en el desafío de las empresas. Algo estuvimos hablando, pero vos decías por allí que recibimos diariamente 7.000 impactos de marcas, Uh -huh. de las cuales solamente recordamos 10 ese día, y a lo largo de los días de esas 10, 9 son siempre las mismas. Y Sí. por otro lado, también decías que hay, hoy por hoy, esto es un video que estuve mirando tuyo, muy interesante, a todos los que nos están viendo se los recomiendo, de Marketers 2019, Uh donde -huh. estuvo Marcelo, donde él decía que hay 56 millones de marcas registradas en el mundo, hoy seguramente sean más, esto Más. fue en 2019, y 330 millones de dominios registrados. Entonces, vos decías que vivimos en un concepto, en un contexto de consumo que nos consume, una frase espectacular. Y acá viene el desafío, ¿no? ¿Cómo hace una marca? Y yo no voy a hablar de grandes marcas. No, no, está claro. Una inmobiliaria, por ejemplo, tocando el rubro nuestro, no se ve, una panadería, una fábrica de pasta, ¿cómo hace esa pequeña empresa, esa pyme, en toda esta vorágine de marcas, para poder de alguna manera hacerse a los codazos un espacio y poder llegar a ese consumidor? Mira, hablemos en términos futboleros. Existiendo Peñarol y Nacional, ¿para qué están los demás equipos? Dirías, ¿no? Desde esa lógica. No hay forma. Y sin embargo, siempre aparecen equipos y siempre equipos que nadie tiene en la mira, incluso campeonan, ¿sí? Eh, yo creo que lo más importante en esto es, cuando uno ve digamos, la foto completa de la cantidad de marcas registradas, de la cantidad de dominios, de la cantidad de marcas y productos que hay en el mercado, siempre digo lo mismo. ¿Qué necesidad hay en el mercado de que, por ejemplo, salga una nueva marca de calzado femenino? Ninguna, objetivamente. Es Claro. decir, si uno lo piensa, ¿no? Inicialmente, y uno dice, yo voy a fabricar zapatos para mujeres. Y la primera idea sería,
no tiene sentido. Hay claro. una oferta. Tú dices, voy a poner una inmobiliaria. ¿Cuántas inmobiliarias hay? Entonces, ¿y en qué mercado? Es que la clave no está en eso, la clave está en entender primero cuál va a ser tu mercado. Segundo, cuál es la oferta de valor que tú tienes para ese mercado. Tercero, ¿qué te va a diferenciar en esa oferta de valor frente a lo que ya existe en ese mercado? Estamos hoy en la posibilidad de construir mercados de nichos. La masividad hoy ha quedado reducida a muy pocos jugadores e incluso la masividad implica un esfuerzo y una inversión y una continuidad que no todos pueden hacer, muy pocos pueden hacer hoy. Pero lo interesante además es que hoy tienes nichos a nivel universal. Es decir, hoy estás con la posibilidad de un mercado global donde tus clientes potenciales no solamente están en tu radio de acción inmediata o en tu área de pertenencia, en tu zona de pertenencia. Tú dices, bueno, yo estoy en Punta del Este. Sí, está bien, pero ¿dónde están tus clientes para Punta del Este? ¿Están en todo el mundo? Si tú dices, no, voy a poner una inmobiliaria y voy a ofrecer viviendas en Punta del Este para la gente de Uruguay, de Argentina, como mucho, y del sur de Brasil, y estás limitando tu propio mercado. Lo que no estás entendiendo es, primero, ¿qué diferencial vas a tener tú como empresa? Segundo, ¿qué tipo de oferta vas a querer hacer? ¿Para qué público? ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos que vas a destacar de ese sitio para vender en un mercado internacional que necesariamente va a poder venir a invertir aquí? Entonces, cuando te planteas esto, si bien los números son abrumadores, la realidad es que uno tiene que pensar en un negocio que sea diferenciador, pero no diferenciador necesariamente rupturista o este tipo de cosas. Muchas veces se cree que, bueno, uno si no es innovador y rupturista no tiene posibilidad de hacer negocios, es una tontería. Es decir, abres mañana un kiosco y tienes clientes, ¿sí? Y no necesitas ser rupturista para eso. Pero quiero decir, ¿qué tipo de negocio vas a proponer? ¿Cuál va a ser el núcleo de tu oferta? Y fundamentalmente entender quiénes van a ser tus potenciales clientes. Y ahí es donde tienes que trabajar fuertemente. Entonces ahí ya no importa si la oferta es gigantesca, porque el objetivo de realizar una estrategia de branding tiene que ver puntualmente con que se te reconozca como único, ¿sí? Como diferenciable, como reconocible en tu esencia. No significa que vas a reinventar el negocio, por ejemplo, que decíamos recién de la inmobiliaria, pero hay algo en tu oferta de valor que te hace diferente al resto y hace que te puedan identificar y te van a ir a buscar por eso. Entonces ahí tú construyes a partir de esa oferta de valor y entendiendo quiénes son tus audiencias y fundamentalmente quiénes son tus potenciales clientes, porque esto también hago muchas veces la aclaración, ¿no? Una marca tiene múltiples audiencias y tiene consumidores. Los consumidores son la parte de la audiencia que compran, ¿sí? Pero Exacto. tú cuando construyes marca, no construyes solo para quienes te están comprando, sino para quienes potencialmente te podrían comprar o incluso para aquellos que nunca te van a comprar porque no pueden invertir o lo que sea, pero que van a entender tu oferta de valor y te van a ayudar a consolidar tu posicionamiento. Ya sea por esto decir, digamos, volvemos al ejemplo de Punta del Este, uno puede decir, bueno, yo nunca en mi vida podré comprarme una casa en Punta del Este, pero entiendo que Punta del Este es un destino fantástico. Y entiendo que las casas, por ejemplo, tengan un valor X, ¿sí? Ayudo a construir valor a ese destino turístico, por ejemplo, a pesar de que yo no podría consumir ese destino turístico, ¿sí? Entonces, Pero cuanto más clara es la oferta, mejor es. Y te va a ayudar a venderle realmente a los clientes. y seguramente ese cliente siempre, siempre lo hablamos en la empresa con Leonardo, que es el jefe de comunicación, ese cliente, potencial consumidor, esa audiencia, hoy no puede comprar, pero tal vez Exactamente. mañana sí. Entonces, en el momento que empiece a comprar, es un cliente fidelizado y seguramente piense en comprar contigo. Y ahí, Bueno, es esto de cuando siempre hago también esta broma, ¿no? Que ves un coche carísimo
¿Y qué dices? No, yo no lo puedo comprar. Pero el día que yo me gane la lotería, me lo compro. Sí, Y esto que entra en el terreno de la fantasía, de algún modo tiene un viso de realidad. El día que mi presupuesto me lo permita, voy a ir tras este coche porque es mi sueño, ¿sí? Yo voy construyendo marca, ayudo a construir marca de ese exacto. coche, aunque no lo pueda comprar, pero el día que tenga la posibilidad va a ser mi primera opción, porque además el posicionamiento tiene que ver con eso. El posicionamiento es el espacio de preferencia que ocupa una marca en la mente del consumidor o de las audiencias. Entonces, si por más que no consuma el producto, el lugar del posicionamiento es el lugar número uno de la preferencia, cuando tenga la disponibilidad voy a ir por él. Y después está el cliente, el que yo le llamo el embajador, de alguna manera, que es aquel cliente que, volviendo al ejemplo del auto que decías, por ahí no lo puede comprar ahora, pero con sus amigos, con el que charle, le va a estar vendiendo indirectamente el auto porque dice, me Totalmente. gusta porque tiene tal motor, tiene tal diseño, tiene tal diferencial, y se transforma en definitiva en un embajador de la marca. Absolutamente. Digamos, en los últimos años se habló mucho de, bueno, los colaboradores internos de una organización son los embajadores de marca, ¿sí? Pero eso es una parte. Los embajadores de marcas son todos aquellos consumidores y audiencias que Exacto, quieren, aman a esta marca y van hablando bien de ella en todos lados. exacto. Entonces, cuando hablamos de embajadores de marca, todos aquellos que tienen una relación de confianza y afectividad con tu marca son embajadores de la misma. Entonces, son aquellos que te van a ayudar a vender tu marca, tu producto o tu servicio incluso cuando tú no estás presente, ¿no? Excelente. Marcelo, quiero bajar un poco a tierra algunas ideas, y lo estamos haciendo, pero preguntarte, esta empresa, esta pyme, esta pequeña empresa, el desafío, y ahora que no estamos más en la era de la información, porque Mm, antes el que tenía la información era el que mandaba, el que tenía el poder, hoy estamos en la era de la creatividad de alguna manera. Lo que mm. vos hablabas y acá viene la pregunta, ¿cómo logra una marca mediante esa creatividad inspirar a su audiencia? Es un desafío no menor. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que es la suma de pequeños detalles, ¿sí? Muchas veces, así como te decía que, bueno, si miras los números de cuántas marcas hay en el mundo registradas, supuestamente no hay más lugar para ninguna marca nueva. Cuando pensamos también en esto, muchas veces se cree, dice, bueno, yo tengo una pyme, no puedo hacer una estrategia de branding. Es decir, ¿cómo que no? ¿Tienes una marca? Sí, entonces puedes hacer una estrategia de branding. ¿Cuál es la diferencia entre Unilever y tú? La diferencia es, obviamente, el nivel de inversión, el alcance, los objetivos. Es decir, cuando tú dices, bueno, yo quiero ser como Apple, bueno, pero a ver, ¿tienes inversión en I+D? ¿Tienes a Steve Jobs? No, se murió, entonces no hay forma. Lo que quiero decir es, tú te planteas una serie de objetivos y cuando trabajas la estrategia, la trabajas en función de esos objetivos. No importa si tu marca es grande o pequeña. Lo que cambia, digamos, fundamentalmente es la inversión que vas a hacer. Obviamente eso también tendrá que ver con ponerte objetivos realizables y concretos en el tiempo. Es decir, hacer un presupuesto, como decimos, un presupuesto de tiempo y de desarrollo. Entonces, vas a alcanzarlo en función de tus potencialidades, pero lo vas a administrar. La creatividad siempre es vendedora. Digamos, la publicidad da prueba de esto. Sin creatividad es como muy difícil. Hay veces, la mala publicidad es aquella que prácticamente es un brief este, expresado, ¿no? Cuando te hacen un descriptivo. Claro. Eh, si me vas a describir que este producto limpia, por decirte algo, bueno, no me estás diciendo ningún diferencial ni nada que haga que yo lo vaya a comprar. Limpia como cualquier otro. Este, la creatividad siempre ayuda a vender. Y yo creo que, bueno, en un contexto donde la información obviamente sigue teniendo valor, ¿sí? Lo que pasa es que es otro tipo de información la que hoy mueve al mundo.
De todas maneras, creo que obviamente la creatividad es un aspecto fundamental para diferenciarte, para entrar en el mercado de una manera distinta, para conectar con tus audiencias de manera distinta. Eh, Me parece que es la clave de la comunicación. Sin una, digamos, sin una visión o una expresión creativa es muy difícil llegar a los otros porque al estandarizarse las ofertas y al haber cada vez más cantidad de propuestas similares, tú tienes que encontrar aquellas cosas que te hagan diferente al resto. Y estas cosas que te hacen diferente son una suma de pequeñas cosas. Por eso decía, no son estas cosas trascendentes. No necesariamente tiene que ver con esta cuestión trascendente, ¿no? Vamos a cambiar el mundo. Eh, ¿Cómo se cambia el mundo? Cambiando uno mismo, empezando por uno mismo, empezando por casa. Son pequeñas cosas. Bueno, lo mismo sucede con las marcas. Lo mismo sucede con los negocios. Si tú dices, bueno, mi intención es, no sé, ser global y partes de cero, mira, esto es un proceso. Vas a tener que empezar a ver cuál es tu mundo cercano y empezar, como decía, a tener una propuesta creativa con una propuesta de valor. Marcelo, vamos, te pregunto, vos decías una cosa muy importante para una empresa y hoy hacía el ejercicio yo y es difícil realmente, por lo menos a mí me costó, encontrar la razón de ser de la empresa, o lo llamás el propósito de la empresa o el propósito de la marca. Realmente, en mi caso, debo admitir que puedo tirar algunos conceptos, pero es difícil bajar a tierra y resumir cuál es la razón de ser de mi empresa. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se contesta esa pregunta? En realidad se resuelve haciéndote preguntas. Cuando yo pregunto muchas veces si esto, y esto que me estás diciendo es lo más normal, cuando hablas nos pasa todo el tiempo, ¿no? Tú hablas con el CEO de una compañía, o hablas con un director general o una directora general de una compañía, y le preguntas cuál es tu propósito, no saben plantearlo. Y está bien que no lo sepan plantear. Lo que es importante es qué preguntas se hacen. La primera pregunta en esto es, ¿por qué hago lo que hago? Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿por qué fabricas carteras? Eh, bueno, porque nos gustan las carteras. Eso no es un propósito, eso es una expresión de deseo. Bueno, porque hace mucho tiempo que las hacemos y vendemos muy bien. Eso no tiene que ver con el propósito. ¿Por qué fabricas carteras? Sí. Eh, a ver, el objetivo de toda empresa comercial obviamente es obtener rentabilidad sostenida. ¿Sí? Exacto. ¿Para qué? Para obtener beneficios y con eso puedas tener una buena vida tú y todos tus colaboradores. Genial. Eso no es parte del propósito. Si tienes una empresa comercial, eso es la clave, la base fundamental de cualquier empresa. Ninguna empresa nace para ir a pérdida. Así que eso va fuera del propósito. Mi propósito es vender, te dicen, ¿no? Bueno, sí, no es tu propósito, es tu condición de supervivencia. Si no vendes, no existes, ¿sí? La pregunta clave ahí es ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vendes carteras y no vendes coches? Si finalmente puedes obtener más rentabilidad. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿por qué hago lo que hago? Ah, porque amo hacer esto. Y está bien, entra en otro terreno, es un terreno personal. ¿Por qué hago esto? La segunda pregunta es ¿por qué lo hago como lo hago? ¿Sí? La tercera es ¿para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por cómo lo hago? ¿Y para quién lo estoy haciendo? Eso te ayuda a empezar a definir el propósito. Lo siguiente es, ¿y esto que yo hago, qué tiene de distinto de lo que hacen otros que aparentemente hacen lo mismo? Ahí empiezas a entender el valor de tu oferta, por un lado, y el propósito de tu negocio. ¿Por qué haces lo que haces? Cuando te dicen no sé y tú le dices, bueno, entonces podrías estar haciendo cualquier cosa. No, 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 yo cualquier otra cosa no, a mí me gusta esto. Bueno, entonces empieza a preguntarte por qué estás haciendo esto y no otra cosa. De esas preguntas van a salir las respuestas y a partir de eso vas a poder construir tu propósito. A veces se confunde la idea de propósito y se cree que el propósito es, no sé, eh, trabajar en campañas de bien público. Eso no es propósito, eso es trabajo social o proponer para el bien social o el bien público, ¿sí? Pero
se cree muchas veces que el propósito tiene que ver con esta cuestión altruista, ¿no? Y cuando hablamos del propósito de una empresa, no estamos hablando del altruismo, que puede ser parte, así como decíamos que el Que marketing es suma la parte del marca, branding, claro, claro. esto también es parte del propósito de la compañía. ¿Por qué? Porque en ese propósito es, además, dentro de mi propósito está en ayudar a construir un mundo mejor. ¿Vale? Eso es parte de tu propósito. Pero el inicial tiene que ver con esto de preguntarte por qué haces lo que haces y por qué lo haces como lo haces y a quién le estás proponiendo esto que estás haciendo. Excelente. Aprovecho para lo que nos están mirando, que si quieren hacerle alguna consulta a Marcelo, vamos a abrir algún espacio de preguntas y respuestas si nos da el tiempo. Marcelo, te voy a preguntar muy brevemente algunas definiciones capaz que más técnicas para que compartas con nosotros, pero muy brevemente yo te voy diciendo y vos nos vas explicando rápidamente qué quiere decir cada cosa. Vale. ¿Qué quiere decir prosumidores? Prosumidor es una nueva categoría que apareció en los últimos años, que es para hacértelo muy sencillo, son aquellos consumidores que funcionan además como promotores de tu marca, ¿sí? Después están digamos, los que además publicitan tu marca, ¿sí? Pero los prosumidores son estos, que son activos en la relación con una marca, en el consumo, son activos en el consumo y al mismo tiempo empiezan a funcionar como ad promoters, es decir, no solamente promueven la idea del consumo de tu marca, sino que además hasta te hacen publicidad gratis, por decirlo de alguna manera, porque recomiendan a su círculo de contactos, ya sea en redes sociales o lo que sea. El prosumidor tiene que ver fundamentalmente con la aparición de las redes sociales, Claro. eh, digamos, dicho de una manera muy, muy rápida, que es la forma en la que, digamos, 40 años atrás, mi círculo de influencia eran mis amigos cercanos y mis parientes. Eh, Hoy estás en redes sociales y puedes tener 10, 15, 30, 40 mil seguidores y a partir de eso, pues es un prosumidor en el momento que empiezas a hablar de un determinado producto. Y no estoy hablando de aquellos que cobran por hacerlo, ¿eh? Estamos hablando Sí, de, sí. y es un consumidor además activo, participativo, que además marca tendencia y que además no es, digamos, no acepta todo como viene, ¿eh? Es un consumidor activo, concretamente. Activo. ¿Sí? En definitiva, dice, además de consumir, son influencers. Sí, en parte sí, pero por eso Pero hacía no la rentables. diferenciación. Claro, porque el Claro. influencer por lo general cobra por esto. El prosumidor Exacto. no, el prosumidor lo hace por voluntad propia, pero por eso, a diferencia del influencer, el prosumidor también es el primer crítico de la marca si la marca falla en la promesa de marca, ¿no? Exacto. Contanos un poquito, vos hablabas del concepto de las 4 Rs para conectar con la lealtad y las emociones del cliente. Dirán respeto, reciprocidad, reconocimiento y recompensa. Ujú. Sí, básicamente, no lo digo yo, esto es una serie de consultoras que plantean esto. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a consolidar esta relación con las audiencias y con los clientes en particular? Las personas quieren esta cuestión de respeto, quieren ser tenidas en cuenta, escuchadas, digamos, no son parte de una imposición, nadie quiere que le impongan nada. Yo suelo decir habitualmente, ¿no? A todos nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan, ¿sí? Eh, pero hay un detalle interesante, tú entras a una tienda, se te acerca el vendedor y le dices, no, no, estoy mirando. Pero lo otro interesante es que después estás mirando dónde está el vendedor porque quieres que esté disponible cuando quieras hacerle una pregunta, ¿no? Entonces, volvemos al punto. Todos compramos, lo que no nos gusta es que nos vendan, sentir que nos están vendiendo. Bueno, el respeto tiene que ver con esta cuestión de entender que soy una persona que tomo mis decisiones, que me cuides, que me escuches, que me entiendas, ¿sí? La reciprocidad tiene que ver con esto. Si yo hago algo por ti, marca, tú también tienes que hacerlo por mí. Y hacerlo por mí tiene que ver con esto de respetarme, de darme beneficios, etcétera, etcétera. Eh, la reciprocidad tiene que ver con eso. Es decir, es un
Antes la relación entre las marcas y las audiencias era un camino de una sola vía. Hoy es un camino de doble vía. Y no es solo va y viene, sino que es absolutamente circular y al mismo tiempo se interconecta con muchas otras. Entonces, el respeto, la reciprocidad, tiene que ver con eso, ¿no? Y no sé cuál me quedé por Y ahí. recompensa. Y la Recompensa recompensa es también. esto, es esto. Yo me tengo que sentir recompensado, pero a veces se confunde también esta cuestión de la recompensa con esto de, bueno, te damos beneficios plus, ¿no? No, la recompensa puede ser emocional. Es decir, yo en la experiencia como cliente, cuando se habla de la experiencia de marca, en realidad es la experiencia del cliente con la marca. No hay una experiencia de marca, hay una experiencia del cliente con la marca. Si yo en esa experiencia como cliente con la marca me siento recompensado incluso más allá de mis expectativas, ¿sí? Entonces ahí mi relación con la marca es mucho más potente, ¿no? Me dieron más de lo que esperaba. Y más de lo que esperaba puede ser absolutamente emocional, no es que me regalaron más cosas. Claro. Y último concepto que te pregunto, Marcelo, nos quedan poquitos minutos, Sí, viste que se corta el Instagram, sí. y esto es importante, sobre todo a futuro, ¿qué es el biobranding? Bueno, BioBranding es el nombre de mi próximo libro y si, para hacerlo muy resumido, si Oxito Brands hablaba de la relación uno a uno entre marcas y personas, BioBranding habla del ecosistema de marcas al ecosistema social. Básicamente cuatro ejes principales que tienen que ver con verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas como aspectos fundamentales de las marcas, pero no es eso solo lo que tiene que ver con la idea de biobranding, sino entender que tenemos que ir hacia la construcción de un ecosistema saludable de marcas. Es decir, marcas que ayuden a la construcción de un ecosistema social mucho más saludable para todos. Y no estamos hablando solo del cuidado del medio ambiente, tiene que ver también con cuestiones sociales, tiene que ver con cuestiones de sostenibilidad también, tiene que ver con cuestiones de comercio justo. Hay una serie de variables que entran en esto. ¿Y de dónde sale todo esto? Fundamentalmente de entender cuáles son las preocupaciones hoy de las personas, ¿no? Lo que yo planteo es, no, nunca hago futurismo, ni mucho menos, no soy futurólogo ni me vendo como tal, sino que lo que digo es, lo que hoy es una preocupación, mañana será una demanda. Generalmente los políticos no suelen entenderlo mucho esto, entonces cuando les estalla el conflicto es porque no entendieron la preocupación y entonces se enfrentaron a la demanda, ¿sí? Si tú empiezas a ver cuáles son las preocupaciones de la gente hoy en lo que tiene que ver con el mercado de consumo, lo que tiene que ver con las relaciones sociales, lo que tiene que ver con el rol de las marcas en este nuevo orden mundial, si quieres, puedes hacer una proyección para entender hacia dónde van la posibilidad de éxito de las marcas en los próximos 10 o 15 años. Y creo que BioBranding, bueno, creo no, BioBranding habla de eso y va a hablar bastante más que estos aspectos que te dije, ¿no? Marcelo, para nosotros es un placer que nos hayas dado esta hora para charlar un poco. Ahí preguntaban dónde se pueden comprar los libros. Yo lo vi en tu página web, pero sería bueno, Marcelo, que nos pases. Bueno, en Argentina está, mira, acá tengo uno, esta es la edición 10º aniversario, que es diferente a la edición original, es mucho más grande, tiene nuevos casos, nada, nuevo diseño, tiene casi el doble de texto que las versiones anteriores, las 5 o 6 ediciones anteriores. O sea que es un libro diferente. En Argentina está editado a través de librería CP67. Ahí tienen, busquen CP67 y ahí para Argentina y para Uruguay lo pueden pedir ahí. Y Aquí si en no España, online, ¿no? sí, pueden comprarlo en Editorial Experimenta, en experimenta.es, lo pueden comprar en Casa del Libro de España, pero un anticipo, aproximadamente en el mes de septiembre ya va a estar disponible el formato EPUB del libro para comprar en todo el mundo. Marce, nos quedan 10 segundos. Vale, Gran abrazo, muchas gracias abrazo, nuevamente. Saludos para todos los que nos están viendo y bueno, acuérdense que este video queda colgado en YouTube. Buen fin de semana. gracias.